Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Una vez más, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia sin sombras, este programa que nos invita permanentemente a revisitar múltiples episodios de la historia de nuestras naciones. En esta ocasión, y como regularmente, me acompañan mis queridos amigos Ángelo Palomino y Saray Jaramillo. Saray, bienvenida. Hola a nuestros radio escuchas, hoy les damos la bienvenida a un nuevo programa de Historias sin Sombras, agradecidos siempre de que nos acompañen, de que estén atentos a los temas. Hemos tenido recientemente temas muy diferentes, pero con personajes de la historia muy relevantes, hijos de Dios, pero también comentando sobre procesos y bueno, totalmente quedan atentos, invitados para este programa. Así es, Sari, tal cual tú estás señalando, siempre están todos cordialmente invitados a sintonizarnos acá por Querigma Radio, todas las semanas acá tu programa Historia sin Sombras. Y Ángelo, también muy bienvenido al capítulo de hoy. Muchas gracias, Javier. Saludos también a Saray, quien como siempre nos acompaña en estas jornadas, y sin duda también saludar a cada uno de nuestros hermanos que a través de distintos lugares y quizás también a través de distintos dispositivos, computadores, celulares, etcétera, nos escucha semana a semana con entretenidos capítulos sobre historia, pero que no queremos que quede nada más como un curso, sino como dice su título, su nombre de este programa, Historia sin sombras, donde puedan ser un espacio también de revelación, donde el Señor también hable a nuestro corazón, ¿sí? No solo donde nuestra mente pueda ser impartida, sino también nuestro corazón con la revelación del Señor. Así es, querido Ángelo, y tal cual tú también lo señalas, el objetivo de este programa es que usted no solo memorice y quede esto en el mero conocimiento intelectual de un proceso histórico o de algún, como hoy día se dice, un dato freak, ¿cierto? Un dato no conocido acerca de algún personaje o alguna etapa, sino que esto pueda despertar su corazón, ¿cierto? La voz es muy importante porque la voz lo que hace es transmitir una visión. Y la idea es que nosotros al momento de poder conversar con ustedes acá en Historia Sin Sombra, es que también ustedes puedan ir reconociendo la voz del Señor acerca de las diferentes etapas, capas, procesos y estratos en donde muchas veces se encuentran desde ataduras hasta memorias generacionales que hablan hasta al día de hoy en un país, en una ciudad e inclusive en una generación. Y bueno, creemos que este programa Historia sin Sombras tiene ese valor, ¿cierto?, de entregarnos herramientas y también de generar una conversación amena que pueda acompañarlos a ustedes allí en donde están. Sari, hoy, ¿qué tema vamos a compartir? Vamos a hablar junto a nuestros amigos. Bueno, hoy día tenemos un programa interesante. Vamos a estar hablando sobre un personaje de la historia que estuvo cumpliendo varias funciones, ¿cierto? Fue como desarrolló tanto en la vida pública o política, pero también fue un pensador desde el reino de Dios, desde la fe. Estamos hablando de Abraham Kuyper, que bueno, él llegó a ser el primer ministro de Holanda entre 1901 y 1905 y fue uno de los principales teólogos reformados de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ya se le reconoce, como decíamos, como un pensador, pero también como un publicista. Él llegó a fundar un periódico, incluso un partido político, y de todo lo que se denomina un movimiento cultural, conocido como el neocalvinismo, y que ha servido de inspiración para muchos cristianos
que hoy día tienen un llamado o un área de influencia, digamos, en la esfera de la cultura. También fundó una universidad, así que estamos hablando de un personaje que tal vez no todos han escuchado de él, pero creemos importante hoy día hablar acerca de su legado, de su ejemplo también, porque durante ese periodo que incluso la semana pasada estuvimos hablando, ¿cierto?, entre 1901 y 1905, donde se vieron varios luces de avivamiento, aún en este periodo, digamos, de alguna manera, entre comillas, otra manera de generar quizás un avivamiento, pero en la cultura, con transformaciones muy profundas que se estaban dando en Holanda. Así que de Abraham Kuyper hoy día vamos a conversar. Tal cual, Sari, tal cual. Es muy importante profundizar en lo que tú estás señalando. De alguna forma, muchas veces hablamos de episodios bastante negativos en la historia de nuestras naciones, de personajes, revoluciones y otras etapas en donde a veces se tiñe de sangre y de oscuridad gran parte de lo que ha sucedido en nuestros países. Sin embargo, creo que este capítulo nos ayuda a poder ver cómo hasta el día de hoy, y bueno, decir el día de hoy es también mirar años atrás, y Kuyper estuvo vigente hace, bueno, más de 100 años atrás, pero sin embargo eh, es posible ver cómo los hijos de Dios pueden seguir impactando, influenciando y aportando a la manifestación de los principios del reino de Dios y todo lo que ello contiene, no solo en el día a día de nuestras reuniones ni los tiempos que tenemos de, por así decirlo, enseñanza y adoración, sino que en todo ámbito, en todo camino, y en este sentido Abraham Kuyper, como lo dice Sarai, que es un educador, yo diría primero, él es un educador que llega a ser primer ministro de Holanda, de los Países Bajos, entre 1901 y 1905. Bueno, él parte como periodista, como un teólogo, pero al mismo tiempo como una voz en su generación, ¿sí? Y una voz nada más ni nada menos que en Holanda, un país que hasta el día de hoy sigue siendo bien, yo diría, liberal y que tiene posiciones muy complejas, ¿cierto? Pero que tuvo una impronta bastante importante en la figura de este Abraham, ¿ah? Y no es cualquier cosa, es un Abraham. Interesante, ¿cierto? El nombre de este hombre que llega a ser el primer ministro, que es un hijo de Dios, y que era un Abraham, es decir, un padre de multitudes, un padre de generaciones. Kuyper nace en 1837 en Maasluis, en Países Bajos, y va a morir en 1920 en La Haya. Es decir, es un contemporáneo a grandes procesos que se van a vivir en esa época. Es decir, él va a entregar una respuesta a las ideas de Marx, por ejemplo, ¿cierto? Marx, que tiene un protagonismo en esa época, pero también a las ideas más liberales. Entonces, Kuyper va a proponer desde una visión cristiana, desde una visión de fe, múltiples aspectos que vamos a ir conversando. Ángelo, ¿quién era Abraham Kuyper y cómo también tú puedes ir introduciéndonos en esta figura de nuestra fe, y que en este caso en Holanda tuvo un rol bastante preponderante? Sí, efectivamente, tal como lo señalaban, Abraham Kuyper realmente, pienso yo, es un referente. Yo diría que fue algo así como, no sé si quizás utilizar los términos, pero casi como un José, un Daniel de su tiempo. Yo creo que tuvo la bendición, Países Bajos y Holanda, de poder contar con alguien como él. Eh, Incluso también la bendición, posteriormente, muchos cristianos. Yo diría que hasta el día de hoy podemos ser de alguna forma bendecidos a través de esa sabiduría que Dios pudo manifestar a través de lo que Él escribió y de lo que Él expresó y manifestó en el ámbito público. Yo creo que ahí es donde probablemente podríamos concentrarnos mucho, porque sin duda ahí Él ha entregado un material enormemente rico, eso es lo que diría. Para Abraham Kuyper,
y aquí esto por supuesto podrá uno después conversarlo, pero él dice que el cristianismo, pero particularmente el calvinismo, que es una corriente doctrinal específica del protestantismo, es no solo una denominación, no solo una corriente doctrinal, es una cosmovisión. Es una cosmovisión, es decir, una interpretación del mundo, o lo que en el alemán, ¿no es cierto?, se llama Weltanschauung, si es que logro pronunciarlo bien. Es toda una interpretación que permite visualizar e interpretar la totalidad de la vida. O sea, una de las cosas que hace Kuyper es, de alguna manera, mostrar o correr incluso un velo para decir que el Señor no es solamente Señor de nuestra alma, o Señor de los domingos en el culto, sino que también Señor de mi negocio, Señor de mi trabajo, el Señor no solamente, como digo, del domingo, sino de toda la semana. Es el Dios que está involucrado y que le interesa estar manifestando su reino, incluso en ámbitos públicos, en ámbitos de gobierno, que es especialmente donde probablemente Kuyper fue muy, pero muy fructífero. Como bien decían, él fue primer ministro de Holanda a inicios del siglo XX, lo que no es menor. Formó un partido político, el partido político antirrevolucionario, y como decías también, Javier, él elaboró todo un camino, una vía, eh, desde el cristianismo, desde la fe, y muy alternativa, claramente, alternativa a la corriente de izquierda y una corriente también más liberal. Y en ese sentido uno puede encontrar ahí en Kuyper mucha inspiración, creo yo, personalmente. Pueden haber otras cosas en las que uno, por supuesto, puede quizás tener una mirada más crítica, pero me parece que hay una inspiración y una voz tremenda creo que el Señor levanta y que hasta el día de hoy, insisto, puede ser de mucha bendición para quienes podemos leerlo. Para Kuyper el cristianismo es en definitiva una cosmovisión, ¿sí? Y esto creo que es un elemento que marca su pensamiento, porque el cristianismo ya no es, insisto, solamente una mirada no tiene una mirada solamente eclesiástica de lo que ocurre dentro de la iglesia, a pesar de que él también fue un ministro, no solo de Holanda a nivel público, sino también él era un teólogo. Era también un líder cristiano, era alguien bastante interesante, insisto, como figura, y él muestra que el cristianismo es una cosmovisión que está en disputa con otras cosmovisiones del mundo. De hecho, cuando uno lee algunos de sus textos, uno ve cómo él hace esta comparación, por ejemplo, entre otros sistemas de vida, como él le llama, otras cosmovisiones, como por ejemplo el paganismo, el romanismo, con el cual se refiere a el término con el que se refiere a Roma al catolicismo, y también con el modernismo. Y él dice, bueno, el cristianismo es una alternativa a todo esto, y hace toda una comparación respecto a las tres relaciones principales que podemos tener como seres humanos. Primero, nuestra relación con Dios, y cómo cada uno de estos sistemas de vida, como visión, aborda aquello. Por supuesto, el paganismo, ¿no es cierto?, tiene una relación muy específica respecto de la divinidad, y para el cristianismo es totalmente diferente. Él hace esa comparación, es uno de los primeros en mostrar eso, y decir, el cristianismo tiene connotaciones, tiene una implicancia social y pública que definitivamente no puede quedar relegado simplemente al corazón o la conciencia de cada persona. No puede quedar relegado simplemente a un culto de un domingo o de una semana. Se puede manifestar y tiene todo un sistema de vida. Y así, en definitiva, él va mostrando cómo en estas distintas relaciones de la relación con Dios, la relación con el hombre y la relación con el mundo, muestra que el cristianismo, particularmente el calvinismo, es efectivamente una cosmovisión, es un sistema de vida, y a través de eso llega después a hablar de una fe política. Gran parte de los postulados de Kuyper, como bien lo hablábamos, están en un periodo bien álgido, donde hay una posición más allá de lo teórico. O sea, Europa, en el año 48, vive un proceso de revoluciones, hablando de 1848, ¿cierto? Hay revoluciones de orden socialista, antimonárquica, republicana. En Alemania, intentan de darse también en Inglaterra, en menor medida. Pero sin embargo, hay procesos de desestabilización, y para qué decir Francia, ¿cierto? De lo que se conocían como estas
tipos de monarquías de orden republicana, ¿cierto? Una monarquía que tenía una cámara y que en definitiva trataba de funcionar de esa forma. Y Kuyper está en ese proceso de revoluciones y él mira a la fe. Y ahí que es muy interesante, porque yo creo que, y muchas veces lo hemos hablado, o sea, cómo es muy fácil cómo se va mezclando a veces la política con la fe. Y más allá de la instrumentalización política de la fe, lo que se ve en Kuyper es que él desde la fe expresa, como decía Angelo, una cosmovisión. Yo creo que ese es el gran aporte que hace Kuyper. Además, hay que decir que Kuyper fue el rector de la Universidad Libre de Ámsterdam, es decir, es uno de los inspiradores de esta universidad que además de enseñar teología, también enseñaba otras ciencias humanas, pero desde una inspiración cristiana. Entonces, yo creo que hay ahí un valor tremendo, porque la trampa griega siempre ha sido tratar de llevar nuestra fe a un molde religioso. Y ese molde religioso muchas veces significa un templo en el sentido de la estructura, ¿cierto? Un edificio donde dentro de ese edificio se hace un rito, pero después de eso la persona vive de una forma secular, es decir, vive de una manera en la que sale de una condición incluso en su alma y en su espíritu. Y Grecia hace eso, Grecia va a separar. Kuyper propone por otro lado de que hay una soberanía de la esfera. Claro, hay una teología bien calvinista, es decir, bien eh, asociada a la idea de Juan Calvino, pero sin embargo hay una inspiración que creemos que más allá de esa catalogación teológica que se le pueden hacer a la idea de Kuyper, hay una visión muy de reino, entendiendo de que para él la soberanía de la esfera era hacer una declaración como la que hizo alguna vez, que decía, no hay una pulgada cuadrada en todo el campo de la existencia humana sobre la que Cristo, que es Señor sobre todo, no clame, esto es mío. Y eso da una noción, insisto, de cómo el reino de Dios está presente en las múltiples esferas del ser humano y de la sociedad. Es decir, se rompe en esa mirada totalizante de la fe, es decir, una cosmovisión que se externaliza en todo el quehacer sobre la ciencia, sobre la vida en común, sobre las múltiples miradas, y rompe, insisto, este muro griego gnóstico, rompe el muro del cuadrado y de estas paredes que están en un edificio para hablar de que Cristo es soberano en todas las esferas. Entonces, esa visión provoca otro tipo de reforma, no una revolución como la que se esperaba que quizás por muchos europeos en ese periodo, sino que una reforma, es decir, volver también una vez más a las Escrituras para ver que Cristo es Señor de todo. Pero no se hace en un molde populista, por así decirlo, a la latinoamericana, como muchas veces se ha visto, de, eh, de hacer una mezcla política burda, ¿cierto?, de la fe, de instrumentalizar la fe, sino que Kuyper, desde una visión cristiana, le habla a la ciudad. Y eso creo que es un aporte tan importante que debiésemos, bueno, que día mismo estamos comentándoles a ustedes acá, queridos amigos, en Historia sin Sombras por Kerigma Radio. Sari, tus comentarios acerca de lo que hemos estado conversando de Abraham Kuyper. Bueno, yo mientras pensaba en lo que ustedes iban comentando, los antecedentes, sin duda Abraham Kuyper es una figura clave, yo creo, para nosotros como hijos de Dios, veo un pilar fundamental en él, en toda la formación, digamos, como decía Javier, de este pensamiento de reino. Yo creo que él quizá en ese tiempo se llamaba inspiración teológica, pero sin duda había mucha revelación en lo que él hacía. Y me llama la atención la influencia que el Señor le dio, o sea, que él tiene por medio de las acciones que se van desarrollando a lo largo de su vida. O sea, yo creo que no es una acción menor
que haya tomado el cargo de primer ministro. O sea, en muchas oportunidades hemos visto, incluso en tiempos de ahora, cómo el Señor está permitiendo que varios de sus hijos estén, digamos, posicionándose en lugares de autoridad. No por un afán, digamos, de hacerse un nombre, no por un afán de querer homologar, digamos, lo que hace el mundo, sino por entender la importancia que tienen esos lugares a nivel espiritual, lo que significa, pero también con un fuerte sentido de lo que es el servicio público. Yo eso quisiera destacar de él, por ser una persona que no solamente se quedó en la inspiración de las ideas, porque él las tenía, o sea, él escribió muchísimos libros, él estuvo, digamos, incluso fundó un periódico, tenía ahí un diario, se las daba también digamos, de publicista, y él, digamos, tenía mucho que difundir, ya tenía mucha revelación, podríamos decir, que difundir cuando Javier hablaba de estas palabras de cómo él iba entendiendo la vida del reino, ¿cierto? Que no tenía que ver solamente con una práctica de la fe a nivel privado, sino con una práctica de la fe en la esfera pública, ¿ya? O sea, en el ámbito, en la ciudad, en las calles, donde nos estamos moviendo en lo cotidiano. Y, y él señalaba, o sea, que los cristianos no tenían que apartarse del mundo, sino que entrar en él aportando la riqueza de la pluriforme perspectiva cristiana. O sea, ese era también uno de los postulados que él tenía. Y veo que de alguna manera su voz fue generando esta escalera, estos peldaños, para que hoy día también como generación estemos dando algunos pasos importantes, y los que nos siguen de nosotros también. Cada vez más Dios nos está despertando a una generación de poder servir a nuestras comunidades, a nuestras naciones. Muchas veces se nos llaman los misioneros en la cultura, los misioneros que entran, digamos, en este tipo de esfera, porque es necesario predicarle, digamos, de alguna manera a estos sistemas o a las personas que están dentro de estos ámbitos, y que los pensamientos, las ideologías han capturado su corazón. Entonces creo que es fundamental posicionar a hijos de Dios que portan luz, como decía Ángelo, unos José, unos Daniel, etcétera, que no llegaron ahí porque quisieron, nadie ahí puso así, no, mi nombre, sino que de alguna manera Dios les fue empujando, algunos sin entenderlo en el proceso, pero ahí para ser luz y sal de su generación. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Me gustaría leer algunos versos de Kuyper, que escribí, bueno, él era bien polémico. Escribió un libro que se llama The Practice of Godliness. Es como la práctica de la bondad, por así decirlo, de godliness. Y él hablaba acerca de la iglesia. Y es interesante como él habla de forma tan estruendosa como los profetas. Kuyper decía en este escrito que es del año, bueno, perdón, de los últimos años en los que él vive, y dice: una fe profunda y viva en el pacto de Dios es el fundamento de nuestra quietud, vigilancia, de nuestro esperar paciente y de nuestro trabajo. Porque incluidos están en el pacto de Dios todos los escogidos que serán traídos al rebaño. Y dice:
Esta única confesión de que Dios es Dios y de que Él traerá lo suyo nos hace pacientes a soportar las imperfecciones de la iglesia. Y después dice, más adelante dice, ninguno de nosotros entonces culpe al mundo o a la indiferencia de los compañeros cristianos por los males de la iglesia, diciendo yo soy un trabajador celoso en la viña del Señor, yo no soy culpable de esta frialdad e indiferencia, yo debería liderar el camino a la perfección. Es evidente entonces que no puede haber un verdadero celo por la iglesia sin una guerra espiritual contra el pecado. Celo por la iglesia, por más piadoso que parezca, es hipocresía abominable si va de la mano con un descuido de la guerra espiritual contra los enemigos de Dios, como el mentir, la inmundicia, la autojusticia y los corazones fríos. Miren qué tremendo lo que habla Kuyper. Y después en otra parte de sus versos, en este escrito, dice, ¿eres tú un celoso con gran entusiasmo por la iglesia, mientras descuidas los males que se arrastran en tu casa, tus amistades, tu vida social, y lo peor de todo, descuidando luchar tus propias batallas espirituales? Entonces tú eres una mentira viviente. Si nosotros peleamos por la iglesia de Cristo y descuidamos el mal dentro de nuestros corazones, a pesar de que los hombres puedan intentar justificar tal acción, incurrimos en el juicio de Dios. Miren qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte Kuyper, cómo él entiende la guerra espiritual y las batallas espirituales, como el poder guardar tus amistades, tu casa, tu vida social, y en este caso un celo por la iglesia. ¿Mm? Y a eso él le llama una fe profunda y viva en el pacto de Dios. O sea, imagínense que no estamos hablando de alguien acá que tenía esa posición en buen chileno, blandengue, ¿ah? Eso quiere decir una posición tibia, sino que Kuyper era muy profundo, muy ardoroso, por así decirlo, que ardía en su convicción de la justicia. Y en ese sentido, su convicción de la justicia, y que esa justicia tiene un rol para todos, pero que al mismo tiempo nos pone en un plano de dar una guerra espiritual que involucra el pecado, pero además el celo por la iglesia, para manifestar esa justicia sobre la tierra, es tremenda. O sea, él como lo plantea, pone una vara bastante importante y que no es una vara alejada a los principios de la Escritura y a lo que Dios nos habla permanentemente. O sea, no podemos juzgar el mundo si primero no tenemos ese juicio en nuestras propias vidas, en nuestra casa. Y hablando de ese juicio, no solo como o sea, no pensando en un dedo acusador, sino que pensando en la medida de un pacto conforme o a vivir conforme a los principios del reino de Dios. Eso de alguna forma es tan fuerte para Kuyper que para algunos llega a ser bastante ofensivo, pero este es el hombre que llegó a ser primer ministro de Holanda, con ese nivel de convicciones. Ángelo. Sí, muy interesante, digamos, lo que dice, lo que escribe Kuyper. Y él, de hecho, estuvo en una muy clara guerra espiritual también, por ejemplo, con los principios de la Revolución Francesa. Él muy crítico de la Revolución Francesa, de hecho, nosotros también lo hemos mencionado en algunas oportunidades, y hemos también hecho un análisis también crítico de ese proceso. Y él dice lo siguiente, dice, las ideas directivas que surgieron en la Revolución Francesa y en la filosofía alemana a fines y principios del presente siglo, el siglo XX, conforman un sistema de vida que está diametralmente opuesto al de nuestros padres. Obviamente se refiere a los padres cristianos. Dice, sus esfuerzos eran para la gloria de Dios y para un cristianismo purificado. En cambio, este movimiento moderno, el de la Revolución Francesa y de una filosofía alemana también, dice, contiende por la gloria del hombre, siendo inspirada no por la mente humilde del Gólgota,
sino por el orgullo de una adoración de una humanidad heroica. Y él se pregunta y dice, ¿y por qué nosotros los cristianos permanecemos tan débiles ante este modernismo? ¿Por qué constantemente perdemos terreno? Simplemente porque carecemos precisamente de una concepción unificadora de la vida. Creo que estas preguntas que él hace al final, bien podríamos quizá incluso hacérnoslas nosotros como cristianos en esta época, con, por supuesto, los eh, nuevos enemigos ideológicos, culturales, eh, políticos, filosóficos que por supuesto se nos pueden presentar en esta oportunidad a nosotros, pero creo que ahí Kuyper también da el punto en decir, bueno, necesitamos que nuestra fe no solo inspire, ¿sí?, nuestra asistencia a un culto, por decirlo de alguna forma, sino también nuestra totalidad, la totalidad de nuestra vida. De hecho, en otro pasaje también él señala lo siguiente, tiene un pequeño título que dice, toda la vida delante del rostro de Dios. Toda la vida, no es solo una parte de ella, dice, eh, el rasgo esencial, especial del calvinismo, que colocó al creyente delante del rostro de Dios, no solamente en su iglesia, sino también en su vida personal, familiar, social y política. La majestad de Dios y la autoridad de Dios presionan al calvinista en la totalidad de su existencia. Ahí podríamos perfectamente, por supuesto, cambiar, ¿no es cierto?, calvinismo por cristianismo y seguramente también calvinista por cristiano. La majestad de Dios y la autoridad de Dios presionan al cristiano en la totalidad de su existencia. Hace un llamado a vivir delante del rostro de Dios toda nuestra vida y no una parte de ella. Nuestra vida personal, familiar, social y política. No hay, y por eso es que, como decías también Javier en un minuto, mencionaba esta frase tan conocida de Kuyper, y es que no hay ningún centímetro, no hay pulgada de la existencia humana en la cual Cristo no diga es mío, ¿sí? De hecho, por esa misma razón, Henry Van Til va a decir que Kuyper es el teólogo del reinado de Cristo. Y él formula, en base a esta idea, esta premisa de que Dios es soberano, formula toda una fe política. Es decir, primero el soberano es Dios. Él no cree las teorías de la soberanía que empiezan a ser discutidas en ese momento, por ejemplo, la teoría de la soberanía popular, que es la que de hecho se impuso y hasta el día de hoy los sistemas políticos se erigen en torno a esa teoría. Él no la creyó y él decía no, la soberanía parte en Dios. No en los hombres, no en los pueblos, parte primero en Dios. Y luego de eso él, por supuesto, otorga cierta soberanía en medio de esferas, que son espacios específicos de influencia, y él distingue tres espacios, ¿no es cierto? Él distingue el espacio primero del Estado y elabora toda una teoría del Estado desde el cristianismo, desde esta fe pública y política que, como veníamos señalando, pero también él distingue la esfera de la sociedad y por último la esfera de la iglesia. En la esfera del Estado, como decía, elabora una teoría del Estado diferente, por ejemplo, a la filosofía alemana que ya venía, digamos, trabajando una filosofía que después fue muy útil, por ejemplo, para Hitler. Pero posteriormente también, como digo, hay toda una manera de mirar la sociedad para decir que hay esferas específicas también. Hay una esfera, por ejemplo, de la ciencia, hay una esfera del arte, dice él ahí. Y en cada uno de estos espacios hay una cierta soberanía. Entonces él elabora toda una visión pluralista, sin necesidad de tener que pedirle prestado los conceptos ni las articulaciones filosóficas a otras teorías que estaban en disputa con el cristianismo y que derechamente eran anticristianas. Y por último, como decía, también hay una esfera de la iglesia donde él, probablemente la frase que más podría resumir esto es lo que dice Abraham Kuyper cuando señala que es un lema de hecho de Abraham Kuyper, que es que él busca una iglesia libre en un estado libre, o sea, sin la injerencia del Estado, de la política en medio de la iglesia, para que el Estado no tome decisiones por la iglesia ni se entrometa, digamos, en asuntos, entre comillas, eclesiásticos, porque el reinado ahí de Cristo es directo. ¿Sí? Dios gobierna sobre todo, pero en la iglesia específicamente, ahí definitivamente el gobierno es totalmente de Cristo y el Estado no debería interferir. Por otro lado, él dice, bueno, la iglesia tampoco debería mezclarse con el Estado. Y quienes participan, por ejemplo, como él mismo lo fue, ¿no es cierto?, primer ministro de Holanda, quienes participan en la vida pública,
obviamente lo hacen desmarcándose entre comillas, de la iglesia. O sea, siguen siendo cristianos, pero no buscando establecer una teocracia. Y él hace una clara distinción de eso. Entonces hay toda una mirada pluralista que parte desde su fe en el Señor y desde el señorío de Cristo, desde la soberanía del Señor. Sí, y es interesante porque cuando Kuyper asume como primer ministro de Holanda, él renuncia a su labor pastoral porque para él era rebajar la iglesia que él siguiera siendo al mismo tiempo oficiando como pastor. Es interesante, ¿no? Porque él dice, voy a estar sirviendo al país, pero sin embargo, él renuncia a esa labor pastoral porque entiende de que la iglesia tiene otra naturaleza que es espiritual y no mezcla esto. No lo mezcla en el sentido de ser, como bien lo decías tú, que forjara un Estado teocrático en el sentido de hacer una noción política de la iglesia, como muchos han pretendido hacerlo. O sea, el mismo Hitler que llega a inventar, ¿cierto?, esta famosa iglesia confesante y otros más que han tratado de instrumentalizar la fe. Bueno, acá vemos que Kuyper, para ser primer ministro, va a renunciar, ahí va a decir, en este tiempo no voy a oficiar directamente como pastor, entendiendo que el llamado y los dones son irrevocables. O sea, él tenía un llamado para pastorear un país, y por lo tanto la unción seguía fluyendo y ministrando a través de él, pero sin embargo deja muy en claro que su labor va a estar totalmente abocada a el trabajo presidencial. Es muy interesante porque Kuyper además fue parlamentario del llamado Partido Antirrevolucionario. Mira qué interesante, ese era el nombre de un partido político en el que Kuyper va a participar, un partido antirrevolucionario, y teniendo en ese sentido también una posición en contra de las ideas liberales, por así decirlo, economicistas, que más tarde van a derivar en unas posiciones bastante pro libre definición, en términos incluso valóricos, y también antirrevolucionario en relación a las revoluciones de orden socialista. Cuando Kuyper fue parlamentario, mostró un interés bastante particular en la educación, ¿sí? Él veía que la educación era un lugar clave para poder generar cambios y transformaciones de orden cultural. Y sin embargo, ahí él planteó diferentes ideas para financiar tanto escuelas públicas como escuelas que promovieran algún tipo de fe. Y en ese plano, él tomó una posición bastante, yo diría, relevante en el sentido de mostrar esta educación, insisto, como una puerta para una reforma. Y eso le llevó más tarde a fundar esta Universidad Libre de Ámsterdam en 1880. Eh, Sin embargo, también es importante mencionar de que Kuyper fue duro para él, ¿ah? Fue duro porque la política es bastante voraz, bastante cruda y realista muchas veces en su forma de plantearse, y eso significó que muchas veces él no la pasara muy bien. De hecho, terminó después siendo derrotado por los liberales, eh, y es un poco complejo porque uno dice, un país como Holanda, que tenía un llamado tremendo, imagínense, un presidente como Kuyper, y cómo el enemigo también se ensañó en contra de Holanda más tarde, ¿sí? O sea, a lo que voy es que qué importante es poder tener una sostenibilidad, es decir, poder hacer sostenible el legado de una generación a otra. ¿Mm? Y Kai perdió una batalla por la educación que le costó, que fue muy difícil, y que con los liberales también fue más que complicado. Y sin embargo, creo que ahí hay un punto también para aprender. O sea, costó mucho poder transmitir el legado de Kuyper dentro de la misma Holanda. Y yo entiendo de que eso al mismo tiempo se lee más tarde como el enemigo, ¿cierto? Se
se ensañó en contra de un legado y de las semillas que Dios había puesto a través de Kuyper en Holanda. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Bueno, sí, yo justamente en relación a eso estaba pensando. Yo, mientras ustedes hablaban, yo pensaba, bueno, ¿y dónde quedó todo esto? Digamos, porque si uno conoce la Holanda o sabe acerca de ese país hoy, como decía Javier, es de corte muy liberal, de pensamiento muy extremo en algunos ámbitos. Tiempo atrás, bueno, hasta el día de hoy han tenido muchos problemas también con lo que es la inmoralidad. Y creo que es una nación que necesita volver, digamos, a estos cimientos y también quizás en esta oportunidad también orar de alguna manera para que se sigan despertando las semillas que este hombre de Dios sembró en esa tierra. Yo creo que todavía están ahí. Y en nuestro corazón también está en que esas semillas puedan ser regadas y en su tiempo despertadas, ¿sí? Para que nuevamente la voz del reino de Dios se manifieste en esa nación con poder y con este nivel, porque creo que eso también habla, ¿cierto?, de ese territorio, o sea, de ese nivel de autoridad desplegada de parte de Dios para una nación. Y eso a mí me llama mucho la atención porque no suele darse en otros países y yo creo que de alguna manera es algo que se tiene que retomar. También, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención un poco de la vida de él, dice, en 1891 Kuyper organiza un congreso que se le llama Célebre, que es el Congreso Social Cristiano, y que busca responder desde el calvinismo contemporáneo a los desafíos de la llamada cuestión social. Sabemos que esta era una época donde se estaban, como decía Javier, finales del siglo XIX fue un periodo también de muchas crisis, de muchas revueltas sociales, inicio del siglo XX también, y bueno, también ya se estaba viniendo esto, o sea, este problema, digamos, social, muy ligado a los trabajadores, ¿cierto?, y cómo él de alguna manera trata, digamos, de responder desde la fe de una manera diferente, porque él dice que este problema no es solo una cuestión religiosa que se pueda resolver con caridad más generosa de parte de la iglesia. Y eso, tremendo lo que él dice, porque generalmente como iglesia y haciendo también una autocrítica, creo que nos falta todavía tener una visión de reino sobre cómo poder influir o cómo poder actuar ante situaciones de vulnerabilidad social o cómo sería la cuestión social hoy, o sea, en nuestros países, en nuestros contextos en América Latina, en Europa, en África, en Asia. A veces nos falta tener una visión de reino para entrar en estos ámbitos. Sí hay hermanos y reconocemos incluso dentro del ministerio hermosos trabajos que Dios está inspirando con poder, con de nuevo del Espíritu, pero también con una visión práctica, pero aún no es masivo en muchos ámbitos. Y creo que es importante también que eso lo retomemos en este tiempo y la gente que tenga esa visión también se sienta apoyada de parte del Señor, de que ya hay precedentes de personas que lo han hecho, pero creo que es importante avanzar en esa línea, sobre todo en los contextos que se están produciendo hoy, donde por situaciones como la que estamos experimentando hoy, la pandemia,
No sé, por ejemplo, puedo hablar de Chile porque es lo que sabemos. En varios lugares, en momentos también se generaron las ollas comunes, ya por los diferentes problemas económicos que se fueron dando, muchas personas perdieron su empleo. Imagino que también en algunos de sus países también habrá sido así. Pero también eso nos hace a nosotros plantearnos cómo es la respuesta también, no solamente en intercesión, en adoración o en crear ámbitos proféticos, digamos, de gobierno, sino también cómo generar una acción práctica para poder contribuir, desarrollar acciones de misericordia, y no solo acciones, sino, como lo hemos dicho en otros programas, es parte de nuestra esencia de ser hijos de Dios, en esta función de ser pacificadores, de ser representantes del reino, ¿cierto? Que traen reconciliación, que sanan, que traen esperanza, pero que también están ahí en momentos que son difíciles para la humanidad. Estamos en Historia sin Sombras, acá por Kerigma Radio, hablando el día de hoy acerca de un personaje bastante importante en la historia de la Iglesia, Abraham Kuyper, y toda la influencia que este tuvo a nivel eh, europeo, principalmente en Holanda. Kuyper tenía una connotación bastante clara en relación a la historia. Él hablaba, ¿cierto?, que Dios es Dios de la historia y por tanto también va trabajando ahí con sus hijos. En cierta ocasión señaló lo siguiente, eh, dice, el Espíritu Santo es Dios, por ende, soberano. Consecuentemente no puede depender de alguna forma de cualquier hueste, hombre, historia, cualquier otra, cualquier otra, perdón, que estoy traduciendo, acción, acción que se imponga con el fin de que su obra alcance la totalidad de la hueste del cielo y de la tierra. ¿Sí? Dios está presente entonces en las influencias del sol, la luna, las estrellas, los movimientos elementales y por supuesto también de la historia del hombre. Y creo que de alguna forma esa idea de que el Señor está pendiente, presente y está involucrándose en las condiciones de la naturaleza del hombre y del desarrollo histórico que éste va teniendo, genera entonces una expectativa, primero, de confiar en que en medio de los hijos de Dios, el Espíritu Santo siempre va a traer una dirección y es entonces también parte importante de nosotros poder responder frente a ese escenario histórico. Y creo que de alguna forma esa idea para él es muy importante en la medida de poder no solo quedarse como una persona que mira cómo pasa la historia, sino que Kuyper también en esta conciencia histórica se ve como un actor que construye historia con el Espíritu Santo. Y creo que también hay un punto bastante rescatable, ¿cierto? De ver cómo hay un llamado que no es, o sea, que no está para ser meramente limitado a una idea de iglesia acotada al día sábado o domingo, sino que Dios es Dios de todo y al mismo tiempo, como Dios es Dios de todo, me da una responsabilidad sobre la creación y sobre el transcurso de la historia. Y ahí es importante ver cómo se va a plantear esa interlocución, ¿cierto? En cómo la iglesia, que somos tú y yo, responde en las contingencias y los múltiples procesos y movimientos que están viviéndose. Entonces, ahí hay una lección que creo yo importante de un hombre que, como un Abraham, ¿cierto? Con mucha fe, no solo va a mirar cómo se escribe la historia desde una posición revolucionaria o incluso liberal, sino que también va a decir, hey, la fe y la tradición de nuestra fe no está alejada a las propuestas que hoy día necesita Holanda, por lo menos en su periodo, sino que también él va a meterse con el Señor, meterse con la Escritura y desde ahí entregar un aporte. Para mí eso es muy loable, o sea, creo que ahí hay un trabajo que
que va más allá también de la reflexión, o sea, tiene que ver con mucha fe para poder soltar una porción de Cristo por lo menos en la Holanda que a él le tocó vivir. Y creo que eso nos pone también a nosotros en un plano de examinar, ¿cierto?, cómo estamos impactando nuestras naciones, nuestras ciudades. Y por supuesto que, sin lugar a duda, la labor de la intercesión, de la adoración, es clave. Es clave para eso. O sea, tal como lo decía Kuyper, él se está moviendo, el Espíritu de Dios se está moviendo todavía, como se movía en el principio, ¿cierto?, sobre la faz de las aguas. Y desde ahí es clave cómo la iglesia va soltando una voz. Pero además es clave impulsar a quienes Dios ha puesto en múltiples ámbitos de la sociedad, ¿cierto? En las artes, en la cultura, en la educación, en los ámbitos de gobierno, a que ellos puedan justamente encarnar la verdad de Cristo en estas esferas que le llamaba, ¿cierto? Kuyper le llamaba las esferas de la sociedad, en la que los cristianos tenemos un rol activo, ¿ah? Y un rol activo porque el reino de Dios está vivo y está permanente en todas las estructuras, en cielo, tierra y aún en otras dimensiones que van más allá de lo físico. Ángelo, tus comentarios en relación también a lo que hemos estado conversando. Sí, definitivamente yo considero, al menos muy personalmente, que el aporte de Kuyper debería ser rescatado, creo, por los cristianos, porque yo creo que el Señor sigue hablando cosas nuevas, pero creo que ahí podemos encontrar una base que me parece que es notable. O sea, creo que las generaciones también podemos construir sobre lo que Dios ya le habló a las generaciones anteriores, y sobre eso también poder avanzar. Y creo que en Kuyper encontramos, insisto, una aportación que es realmente muy importante, muy interesante, para poder vivir, como decía, esa vida personal, familiar, social y política delante de Dios. Que no hayan áreas, de alguna forma, grises, que pareciera que a veces como que los cristianos se las entregamos a casi, aunque suena fuerte decirlo, como casi a otros dioses, ¿no? O a otras autoridades. Y aquí en Kuyper encontramos un llamado claro a decir, tenemos que entregar la totalidad de nuestra existencia al Señor. De hecho, Cristo mismo reclama y dice, Él es el Rey de todo, o sea, no hay ningún soberano mayor que Él mismo. Y por lo tanto, todo le pertenece a Él, todo. Todas las esferas de la sociedad le pertenecen a Él, y yo creo que podemos manifestar ese reinado de Cristo como cristianos en medio de esas distintas esferas, en medio de esos distintos ámbitos, en la cultura, en el arte, en la ciencia, en la vida pública, entre comillas, o la política, como se le quiera denominar, y creo que tenemos ese llamado, y el Señor creo que nos está impulsando cada vez más a poder avanzar hacia esos puntos, y insisto, creo que aquí hay una reflexión que nos ayuda a pararnos, creo que en una plataforma de fe que es muy clara, que es muy evidente, que es sencilla, pero que a la vez nos invita incluso a desarrollarlo de manera mucho más profunda aún. Creo que no se termina, el legado de Kuyper no se termina ahí, podemos seguir profundizando en esto de acuerdo a lo que el Señor nos muestre. Yo recordaba particularmente lo que decía Sarai, que es muy cierto, porque justo en el año en que surge la Rerum Novarum, ¿no es cierto?, esta primera encíclica social de la Iglesia Católica, como una doctrina institucional, Kuyper también por los mismos años aparece, ¿no es cierto?, con este Congreso Social Cristiano, porque claro, en Kuyper encontramos, ¿no es cierto?, la soberanía de la esfera, en donde él es muy claro en decir que el Estado, ¿cierto?, tiene de alguna manera límites específicos que él no debería sobrepasar. Entonces ahí encontramos una suerte de lo que los liberales formularán, por ejemplo, con la idea de peso y contrapeso, o por ejemplo la idea republicana. También existe esta idea de poder regular a los poderes entre estos mismos, de modo que evitar la concentración de poder. En Kuyper esto ya estaba también en él, en sus reflexiones desde la fe, y si bien él ve efectivamente esa necesidad de limitar el Estado, porque él ve la condición pecadora de la humanidad, y él dice, bueno, si obviamente el Estado tiende a controlar o a tener un poder demasiado mayor, si hay hombres que son pecaminosos y que lo están gobernando en un momento, evidentemente el país va a pasar por situaciones muy difíciles.
Entonces él ve esa necesidad de poder desconcentrar el poder en medio de estas esferas sociales que él describe, pero también él es muy claro en la necesidad de la intervención del Estado, pero por supuesto también de la Iglesia, en esa necesidad y en esa vulnerabilidad que muchas veces las personas también padecen y viven. Entonces, él es muy claro en eso, en decir, en mostrar la necesidad de que el Estado también puede intervenir y puede ser un agente, entre comillas, interventor, pero positivo, para poder también paliar de alguna forma las vulnerabilidades que pueden vivir también las personas. Eh, y en eso me parece que también es muy claro. O sea, hay un límite al Estado, sin duda. Él es un profundo promotor de la libertad de conciencia. De hecho, tan es así que él dice, bueno, obviamente que van a haber doctrinas falsas, pero yo no quiero posicionarme desde el Estado para combatirlas porque sabe que eso va a generar un problema. Eh, y tal es así que él separa directamente la libertad de conciencia a defender la libertad de culto, la libertad de expresión, y no, insisto, desde un paradigma liberal. O sea, ahí creo que encontramos una serie de elementos que hoy día estructuran nuestra vida cívica y que la hemos tomado prestada desde el liberalismo y, en fin, otras corrientes de pensamiento político, pero que insisto, están en Kuyper, están en esta fe política que él ya va a elucubrar, ¿no es cierto?, en sus textos, y de la cual nosotros podemos aprender un montón, ser muy bendecidos, creo yo, y también encontrar, ¿sí?, toda esa beta eh, también de ayuda social. Esta vez no es quizás tan bien tratado o de la mejor forma, pero yo al menos podría resumirlo de la siguiente forma. Para mí la justicia tiene dos dimensiones, la justicia cristiana. Creo que la justicia tiene la dimensión de la rectitud, que nos demanda claramente ser muy enfático en decirlo, en que, por ejemplo, estamos en contra del aborto, no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero a la misma vez también ser muy enfático en que la justicia también es social y que Dios nos demanda ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al que lo necesita, a nuestro prójimo, y amarlo como nosotros mismos. Y yo creo que la justicia tiene esas dos dimensiones, esa dimensión de rectitud, que a veces suele manifestarse en una dimensión de moralidad, pero también esa dimensión social. Creo que no podemos perdernos de vista ese aspecto, o al menos es la forma como yo lo veo. Así es, queridos amigos, estamos acá en Historia sin Sombras por Querigma Radio, conversando acerca de Abraham Kuyper, un personaje muy importante en la historia de la fe en ámbitos de gobierno. Bien, estamos llegando ya al final de este capítulo y me gustaría, Sari, que pudieses comentarnos los recomendados de esta semana. Bueno, estaba tan interesante el programa que da pena que termine. Así que, bueno, sería bueno si en alguna otra oportunidad, a lo mejor una serie ahí de Kuyper con Angelo, porque realmente es un personaje que da mucho para indagar. Bueno, pero nos vamos a quedar con algunos recomendados para que en casa ustedes, hermanos, puedan ir revisando y disfrutando, ¿cierto?, más de este legado. Como primer libro tenemos Conferencias sobre el Calvinismo, una cosmovisión bíblica, escrito por el propio Abraham Kuyper, y muchas de las citas de los que hoy día se habló, especialmente de nuestro amigo Angelo, va en referencia a este libro, así que lo recomendamos. También pueden encontrar un poco más de referencias sobre él en el libro El concepto calvinista de la cultura, ¿ya?, de Henry Van Til. También pueden encontrar muchas referencias sobre él, y tenemos un libro también muy interesante de John Ball, que es A Free Church, a Holy Nations, que en el fondo habla sobre la teología de Abraham Kuyper, ¿cierto? Esta teología aplicada, digamos, a una esfera pública. Así que totalmente recomendados estos 3 libros. Y bueno, esperamos que haya sido de mucha inspiración para ustedes. Así es, queridos amigos, y ya nos vamos entonces despidiendo del capítulo de hoy. Angelo, muchas gracias por acompañarnos como siempre, semana a semana. Tus palabras de despedidas. Sí, agradecer a todos los hermanos que como siempre nos van escuchando,
y también, por supuesto, la compañía de ustedes, Javier, Saray, muchas gracias. Y sin duda, también, por supuesto, agradecer, como es habitual, al Señor que nos permite tener la bendición de tener esta plataforma para poder conversar estas temáticas con nuestros hermanos. Así que Dios bendiga también Radio Querigma y este proyecto de Historia Sin Sombras, y sin duda también a Oikonomos, Centro de Estudio y Liderazgo Público Cristiano. Así es. Sally, también nos vemos. Sí, bueno, saludos a todos nuestros hermanos. Estamos despidiéndonos. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por estar siempre pendientes, también por escribirnos. Gracias por darse ese tiempo. Y bueno, como decía Ángelo, también cada semana esperamos entregar una porción linda para ustedes, que la disfruten en casa y bueno, que siga inspirando sus vidas. Así es. Y como ustedes saben, queridos amigos, pueden contactarse con nosotros en contacto@oikonomos.cl y también encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y también Instagram de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, que en alianza con Querigma Radio lleva este programa a sus hogares, Historia Sin Sombras. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos hasta un próximo capítulo. Esto ha sido Historia Sin Sombras. Chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.